Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. Y bueno, dando continuidad al video anterior, voy a explicarte ahora acerca de cómo se manifiesta lo que es una crisis de hipoglicemia o bien una baja de azúcar en sangre. Tenemos que los síntomas van a depender de la severidad de esa hipoglicemia o de esa baja de azúcar en sangre. Y para partir de algo normal, de un valor normal, bueno, pues tendríamos que saber que un nivel de glucosa en sangre normal es de 80 a 110 miligramos. Esto puede ser en una medida, ya sea por un análisis de sangre, una toma de muestra, o bien al revisar tu glucosa con un pinchazo en el dedo y bueno, checar también cómo está tu nivel de glucosa. Una hipoglicemia o baja de azúcar en sangre la vamos a definir como un valor de glucosa por debajo de 70 miligramos por decilitro. De igual manera, ya se ha medido en laboratorio o bien con ese piquetito y a través del glucómetro. Bueno, tenemos que entre más bajo se encuentre el nivel de glucosa por debajo de 70, pues entonces la severidad de los síntomas o la intensidad pues va a ser mucho mayor que si es algo leve. De manera que quizá con niveles de 70 miligramos, pues la persona se sienta como que un poco cansada, decaída, quizá con sensación de hambre. Entre más va bajando el nivel, pues van a aparecer otro tipo de síntomas. Teniendo entonces que con un nivel de 60 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, pues pudiese aparecer dolor de cabeza, temblores, sudores, sensación de mareo. Y si este nivel sigue bajando y llega a 50, pues entonces tenemos que tu cerebro, al no recibir la cantidad adecuada de glucosa en sangre, pues va a experimentar también algunas alteraciones. De manera que aparte del dolor de cabeza, pues la persona va a empezar a manifestar como que visión borrosa, sensación de desvanecimiento y bueno, incluso si el valor llega a bajar a menos de 40, pues se puede desmayar. Dentro de estos síntomas, aparte de los que ya te mencioné, pues tenemos que es muy común que la persona también como que empiece a experimentar miedo, temor, al no saber qué es lo que está ocurriendo. Puede llegar a presentar también sensación de opresión en el pecho, náuseas, incluso vómito. Y en ocasiones una baja de azúcar también se puede presentar con ganas como de llorar mucho. La persona empieza como que a ponerse muy sensible y además de todos los síntomas que ya te comenté, pues es normal que también entre en llanto. Si te das cuenta, pues los síntomas son muy parecidos a los de una crisis de pánico. Dolor de cabeza, mareo, náusea, sensación de opresión en el pecho, falta de aire, temblor, sudor, palpitaciones, puede llegar incluso a desmayarse y como ya te comenté, puede llegar a manifestarse una hipoglicemia incluso como muchas ganas de llorar o empezar a llorar. Entonces, si te das cuenta, pues los síntomas son muy parecidos a los que te comentaba en el video anterior acerca de una crisis de pánico. En una persona que es diabética y que, por ejemplo, utiliza medicamentos para bajar su nivel de glucosa en sangre, ya sean medicamentos tomados vía oral o bien aplicación de insulina, pues generalmente llegan a reconocer estos síntomas y de manera que inmediatamente consumen algo dulce, luego proceder a comer y con lo que desaparece o alivian los síntomas de una hipoglicemia. En aquellos pacientes que cuentan con su glucómetro, su aparato para checar el nivel de glucosa en sangre, bueno, pues te puedes medir inmediatamente pues ves que hay un nivel menor de 70 y pues entonces te das cuenta que es una hipoglicemia.
Es muy común que este tipo de síntomas, que una crisis de hipoglicemia, se presente más en el curso de la noche o bien en la madrugada, ya que pues es el tiempo donde en teoría pues se supone dura más una persona en ayuno. Quiere decir, no estás consumiendo alimentos en forma más continua, más constante, y por lo tanto el riesgo de que te baje el azúcar es mucho mayor. Aún así, bueno, pues una baja de azúcar pues también puede pasar en el curso del día, en la mañana, en la tarde, y más cuando usamos dosis más altas de insulina que las que requiere nuestro paciente, cuando la persona no realiza, no lleva a cabo los horarios adecuados de alimentación y digamos que hay una duración de más de 5 horas en ayuno, en ocasiones por el trabajo hasta de 8 a 10 horas en ayuno, y que bueno, puede llegar a presentar también algunos de estos síntomas. Ahora, hay algunos padecimientos, por ejemplo, los hormonales, como es el hipotiroidismo, quiere decir cuando la glándula tiroides trabaja un poco menos de lo normal, la enfermedad de Addison, que es cuando tus glándulas suprarrenales trabajan en menor cantidad a lo normal, y que también pudiesen condicionar la presencia de crisis de hipoglicemia, y que digamos, si no es un cuadro muy florido, donde la persona manifieste otros de los síntomas del trastorno hormonal, pues comúnmente se puede confundir y quedar entonces diagnosticado como alguien que padece de crisis de pánico o de ansiedad, cuando realmente pues se trata de un trastorno hormonal. Lo que son las hipoglicemias reactivas, que es muy importante saber, también pueden manifestarse como crisis de pánico. Y es muy importante saber que ante un episodio de crisis reactiva, donde llegas a presentar pues todos estos síntomas de temblor, palpitaciones, sudoración, falta de aire, dolor de cabeza, náuseas, visión borrosa, pues podemos checar tu nivel de glucosa y ¿qué crees? Que te encuentras dentro de lo normal, de 80 a 110. Y bueno, esto no quiere decir que no se trate de una baja de azúcar en sangre. De hecho, es una de las características de las hipoglicemias reactivas y que es muy difícil hasta cierto punto de detectar. En estos casos, pues tenemos que una hipoglicemia reactiva va a ser la presencia de glucosa baja en sangre y de síntomas asociados a una baja de azúcar en sangre posterior a la ingesta de un alimento que digamos que en un inicio te ocasiona una subida importante del azúcar en la sangre, pero que después baja tu azúcar en sangre en forma drástica, y que es a causa de la liberación de hormonas como adrenalina, noradrenalina, cortisol, y que es un mecanismo compensatorio de tu cuerpo para tratar de subir la glucosa en sangre, que aparecen precisamente todos estos síntomas derivados de una elevación de la adrenalina y de las otras hormonas que ya te comenté en sangre. Estas crisis de hipoglicemia reactivas pueden presentarse desde 30 minutos hasta 4 horas después de haber ingerido algún alimento que te pueda ocasionar este tipo de reacción. Y como ya te comenté, pues el hecho de que tengas los síntomas y midamos tu nivel de glucosa en sangre y esté normal, pues no necesariamente quiere decir que no padeces de hipoglicemia reactiva. Ante esta situación, y si sospechamos de esto, bueno, es importante realizar una curva de tolerancia a la glucosa, donde debemos de medir el nivel de glucosa en sangre hasta por 3 horas después de haber ingerido la carga de glucosa. Y bueno, lo ideal sería medir también tu nivel de insulina en sangre. Cabe mencionar que muchas de las veces, aunque hagamos este estudio, bueno, puede salir normal, y esto no quiere decir que no padezcas de crisis de hipoglicemia. ¿Qué es lo que recomendamos en los casos de hipoglicemia reactiva?
pues evitar al máximo todos aquellos alimentos que tienen un alto índice glicémico. Quiere decir que provocan una subida en sangre exageradamente alta de tu nivel de glucosa y por lo tanto de insulina, con lo que posteriormente, a raíz de esa gran elevación de insulina en sangre, pues viene el bajón de glucosa en sangre y con la aparición entonces de todos estos síntomas. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, pues dar una dieta baja en azúcares simples, con lo que tenemos que quitar de tu dieta lo que es el refresco, el pan, las harinas, los dulces, los chocolates, las mermeladas, etc. Incluso aquellas frutas que son de alto índice glicémico, pues tenemos que también vamos a tener que eliminarlas de lo que es la dieta. Te comento que dentro de lo que son las crisis de pánico o trastornos de pánico, crisis de ansiedad como tal, parte del tratamiento, además de lo que es la terapia psicológica, el uso de psicofármacos, pues también es muy recomendable la dieta. Y la dieta pues es prácticamente la que te acabo de decir. Hay algunas teorías que apoyan que las crisis de pánico pueden deberse a trastornos hormonales y que están relacionados también con lo que es las hipoglicemias reactivas y los valores de insulina en sangre. Este valor que puede estar ya elevado desde el ayuno o bien elevarse en forma exagerada después de la ingesta de alimentos, obviamente aquellos que contienen altas cantidades de glucosa en sangre. De manera que si padeces de crisis de pánico, de crisis de ansiedad, ataques de ansiedad, bueno, pues esta dieta también es muy recomendable para ti.